El Señor de los Milagros recorre las calles de Lima desde hace más de 300 años. En todo este tiempo, las únicas razones que lo impidieron fueron la Guerra del Pacífico y la pandemia. En pandemia, la procesión se llevará por dentro, pero el Museo del Señor de los Milagros ha reabierto sus puertas para confirmar que la fe tiene memoria. Todo empezó con la pintura de un Cristo crucificado sobre una pared de adobe. Pero ¿quién fue el autor de esta obra? ¿Cómo sobrevivió al tiempo y a los terremotos? ¿Por qué mueve millones de almas? Acompáñenme a buscar las respuestas en el Museo del Señor de los Milagros. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. La historia de la imagen original del Señor de los Milagros, que es el muro que está en el altar mayor de la iglesia, empieza por una referencia que el padre Vargas Ugarte encontró en el archivo del monasterio, que decía que en 1651 había esta imagen en las afueras de la ciudad que ya tenía una cierta fama en esa área. Esa área se llama Pachacamilla. En 1655 hay un terremoto y se cae todo alrededor y queda el Cristo crucificado, el sol y la luna. Y no es hasta 1671, viene este vecino y algo le debe haber impactado que decide cuidarla. Y le hace un pequeño altar y le pone mangles para cubrirla y de repente resulta que tenía un cancro infeccioso contagioso que no lo habían podido curar y se cura. Todos pasan la noticia y hace que haya un brote devocional más importante. Los viernes se reunían a celebrar esta imagen y decían que lo hacían cantando y bailando. Entonces el párroco de San Marcelo se entera de estas celebraciones y dice que esto no es una manera digna pues, de adorar a Cristo. Entonces nombran a una comitiva, a un escuadrón que viene con el padre y con otras personas de las autoridades a borrar la imagen. Y entonces en ese momento de conmoción el cielo se torna oscuro, oscuro y comienza una lluvia inusualmente torrencial, en una Lima que no llovía totalmente. Entonces van y se lo informan al virrey, que en ese momento era el virrey conde de Lemos, que viene a hacer una visita y debe haber sido también impactado por esta imagen, por el muro que estamos hablando. Y la primera misa se celebra el 14 de septiembre de 1671. La teoría más prevalente sobre el origen del muro sagrado es que uno de los esclavos de Angola que vivían en esta zona fue el que pintó este muro. La madre Antonia Lucía del Espíritu Santo, ella era una niña de Guayaquil, del Virreinato del Perú. Viene a los 12 años cuando muere su padre y se instala en el Callao. Ella se comunicaba con Jesús a través de los sueños. Y una de las razones, por ejemplo, que se usa el morado es que en uno de sus sueños, nuestro Señor Jesucristo le dice: Antonia, a todas les he dado el manto de mi madre, a ti te voy a dar el manto con que he recorrido el mundo, que es el manto nazareno, el manto morado. Paralela a ella está Sebastián Antuñano, arregla la capilla anterior y en 1687, ya dueño de todo este espacio, hay un temblor el 20 de octubre. Entonces, esa tarde él sale con una copia de la imagen del muro a dar una procesión por Lima. En el camino
la Madre Antonia escucha de este Cristo y comienza a ir a la procesión y se conocen. Entonces estas dos personas que se encuentran forman lo que es los pilares de la consolidación de la fe al Señor de los Milagros. El museo es una idea que parte de las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas, que querían exponer todo lo referente al Señor y que todos los devotos y el público en general pudiera venir a ver las obras que le entregaban al Señor y las obras que son parte de la clausura del monasterio. Luego el museo va a ser hecho por el arquitecto Ballarino, que empieza a hacerlo en el 2012. Es un edificio de 3 pisos, ¿no?, con una altura de 11 metros en la parte más alta, y él crea todo este espacio con este sentido conventual. Esa era su idea. Nosotros inauguramos en el 2014, el 17 de octubre. Esta inauguración se hace de forma privada y el día 21 de octubre el museo se abre al público. La restauración del lienzo del Señor de los Milagros y la Virgen de la Nube fueron restauradas en el Museo de Osma. Ahí estábamos un equipo de personas trabajando el lienzo. En el 91 el Señor, 92 la Virgen, muro 93. Fue un proceso de casi 8 meses, largo, donde había un equipo de 5 personas exclusivamente para estas restauraciones. El Señor estaba totalmente repintado y va a recuperar una anatomía mucho más delgada, cuya fuente de inspiración es el muro. Entonces nos basamos en el muro para nosotros poder quitar esta capa que le habían puesto con los años encima. Después tenemos la Virgen, por ejemplo, termina siendo mucho más joven, cambia el tono del manto, tiene un rojo, un rosa al interior que le da más soltura, más volumen a la Virgen. Y el muro es también un proceso muy interesante. Tiene 3 restauraciones importantes, una en el 55 por unos italianos. La siguiente intervención es el 74 con el Ministerio de Cultura, y luego nosotros en el 93 nos hacemos cargo del muro. Nuestro trabajo fue consolidar, volver a regresar el muro, ¿no?, y lograr limpiarlo y ese tipo de cosas, y volver a reintegrarlo. Los criterios para armar el guión museográfico del Museo del Señor de los Milagros se basaron en 3 cosas. Una, la parte histórica, por eso se hizo la parte de la fundación. La segunda, cómo se vivía octubre en la iglesia y en la calle, ¿no?, cuando salía en procesión. Y después, un poco mostrar qué obras de arte tenían las madres y en relación con todo lo que es el museo. El museo busca que uno sienta al Señor de los Milagros en octubre vivo, que uno sienta cuando entra acá que no solamente ve una obra de arte, ¿no?, sino está viendo la prolongación de esa gran devoción que empezó en 1651 y que hasta el día de hoy sigue. En la Sala Fundación hay una colección estupenda de obras de arte que forman parte de la colección privada de las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas y que te describen todo el origen del inicio del culto al Señor de los Milagros hasta lo que llamamos nosotros la consolidación del culto, que es la construcción de la iglesia. El libro de Sebastián Antuniano que es un manuscrito, contiene la historia recogida por él de los primeros testigos del inicio al culto al Señor de los Milagros. En el libro del Día Deseado, el virrey Amat, que fue quien construyó la iglesia del Señor de los Milagros, él pide recoger la experiencia, plasmarlo en este libro, y lo acompañan con un lindo grabado donde está la imagen del altar de la iglesia, que si uno la compara con el altar de ahora,
que fue restaurado a principios de los 90 y se les quitaron 12 capas de pintura, estamos viendo prácticamente lo mismo que vio el virrey Amat cuando la fundó. Los cuadros en el museo son cuadros que nunca se habían visto. Uno es Felipe V, que fue importante para la fundación. El otro fue Benedicto XIII, cuyo pintor es Miguel Alcame. Después tenemos el virrey Amat, que también está firmado por Aguilar. El Cristo de Pachacamilla representa una historia de milagros, pero tal vez el más importante haya sido unir un país tan diverso como el Perú a través de sus ritos. Para conocerlos mejor y entender qué significa el mes de octubre, no se pierdan el siguiente bloque. Si bien el culto al Cristo Moreno se remonta al virreinato del Perú, la popularidad que tiene hoy empezó a inicios del siglo XX y ha logrado traspasar nuestras fronteras. A fines del siglo XVII, Lima era una ciudad religiosa, devota, donde la fe era viva. Habían fiestas religiosas prácticamente cada 3 días, o sea que prácticamente vivían celebrando la religión. A mediados de este siglo XVII es que aparece esta imagen del Señor de los Milagros y es interesante cómo dentro de esta cantidad de celebraciones, cómo va a terminar decantando a ser una de las expresiones religiosas más importantes del mundo, ¿no? En 1715 es reconocida por el Cabildo de Lima como guarda y custodia de esta ciudad. En el fondo era todavía una de las procesiones y de las celebraciones importantes. Es después de la Guerra del Pacífico, por lo que hemos podido encontrar, que comienza a consolidarse y en el siglo XX es que se consolida y se convierte en esta celebración que es probablemente una de las celebraciones religiosas más importantes del mundo. El mes de octubre es un mes especial en la ciudad de Lima. Es un mes que la cultura popular lo ha captado muy bien en sus cantos. Mario Cabañaro, Octubre, mes morado en que se engalana Lima, en homenaje, en alabanza al Señor de los Milagros, siendo las procesiones unos momentos especiales dentro de este mes, pero no solo es la vivencia de la procesión, sino toda la vivencia en torno al Santuario de las Nazarenas y en otros lugares, incluso en los hogares, allí donde hay una imagen del Señor de los Milagros. La Hermandad del Señor de los Milagros es un grupo humano, una asociación de fieles que tiene como fin promover el culto al Señor de los Milagros y una vida espiritual en torno al Señor de los Milagros. Y en el mes de octubre es la entidad encargada de organizar las procesiones. La hermandad está formada por 20 cuadrillas de cargadores, el grupo de hermanas ahumadoras, el grupo de hermanas cantoras y el grupo de hermanos honorarios. Las cuadrillas están formadas normalmente por 200 hermanos y tienen la función de portar las andas durante el recorrido procesional. En el caso de las andas del Señor de los Milagros, pues las que hoy usamos son fundamentalmente unas andas inauguradas en 1922. Los ahumadores, los pebeteros, toman origen de algo que se usaba al parecer en la Lima antigua. Se quemaban algunas hierbas aromáticas para evitar, por ejemplo, la proliferación de mosquitos. Luego se van a usar para perfumar y dar un buen ambiente
al paso de la imagen del Señor de los Milagros. Que hay una ritualidad espontánea del fiel que lleva cirios, que lleva flores, que ofrece exvotos, y la ritualidad más litúrgica de la iglesia, las misas, las celebraciones de la palabra de Dios que se hacen ante la imagen del Señor. Y por otra parte, la procesión misma es una ritualidad, una expresión de piedad popular. El culto al Señor de los Milagros no se circunscribe al mes de octubre. El resto del año, el culto tiene diversas manifestaciones. La visita de los fieles a la iglesia de las Nazarenas. También hay un culto personal. En cada familia muchas veces hay un cuadro, una imagen del Señor, y ese es un culto individual. Es importante también señalar cómo el culto al Señor de los Milagros ha traspasado las fronteras, porque los migrantes peruanos han llevado esta devoción a las diversas partes donde se encuentran. Por eso hoy hay culto al Señor de los Milagros en los 5 continentes. La festividad del Señor de los Milagros fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación en el 2005. Sin importar la religión que profesemos, este museo nos propone una visita que nos ayuda a entender una parte importante de la identidad peruana. En cuanto a orfebrería, por ejemplo, es no solamente lo que usa el anda para adornarse y lo que usa la hermandad para identificar ciertos espacios, sino también vienen las ofrendas de todas las instituciones y distintas empresas, gente a nivel personal, desde que traen los milagros, por ejemplo, esos corazones para agradecer un milagro, hasta espadas y distintos artefactos de metal, pero de metal incluso precioso, para agradecer los milagros conseguidos o para pedir un milagro. Los milagros o exvotos son objetos, normalmente objetos más bien metálicos de orfebrería, que se usan en la tradición católica para expresar el agradecimiento por un favor recibido. En el mundo católico se suele llamar exvotos. Aquí en Lima, relacionado con el culto al Señor de los Milagros, se le suele llamar milagros. Por eso, en los milagros más tradicionales son un corazón con las letras GR, gracia recibida. Otras, entonces, es el amor expresado en el corazón que agradece. Y a veces hay exvotos como, por ejemplo, una pierna, porque alguien fue curado de una afección de la pierna. Muchas personas señalarán, el Señor me favoreció, el Señor me salvó la vida, el Señor me ayudó en esta situación o en esta otra. Yo tengo que agradecerle tratando de ser mejor persona, tratando de agradarle a Él. Entonces, ese esfuerzo por ser mejor y agradar a Dios y cumplir sus mandatos es como se expresa la gratitud en la vida cotidiana. Acompáñenme a la última parte de este recorrido, donde revelaremos los secretos que guardan los relicarios de esta colección. La sala de exposiciones ha sido una selección de las piezas que considerábamos más representativas del monasterio. Entonces vamos a encontrar temas de Cristo, vamos a encontrar temas de vírgenes, ornamentos litúrgicos, vamos a encontrar objetos de vidrio, objetos de plata, relicarios. O sea, es una selección de aquellos objetos que creemos la gente debe ver y conocer.
Entonces, hay piezas muy interesantes. Tenemos una, por ejemplo, que corresponde a la Verónica, que creemos que es de la temporalidad de los jesuitas, que fueron traídas acá al monasterio cuando se fundó el monasterio en 1730. Es una pieza, la más antigua que tenemos ahorita, expuesta, ¿no? Las otras son características, por sus características corresponden al siglo XVIII en su mayoría, ¿no? Pero después hay interesantísima una pieza del Cristo con cintas también, que es muy interesante por su calidad, por su mensaje iconográfico. Hay otra pieza también importante que es la obra de Santa Rosa de Francisco Lazo. La tenemos acá expuesta para que todos puedan aprovechar y verla, ¿no? Después los ornamentos también son importantes. Tenemos el grupo de ternos morados que tienen casullas, dalmáticas, ¿no? Manípulos, o sea, el terno significa que tienen todos los elementos que necesita el sacerdote para la misa y los diáconos, ¿no? En la sala de reliquias podemos encontrar objetos que contienen reliquias, objetos que han pertenecido a algún santo, puede ser una parte del cuerpo, una gota de sangre, un fragmento del dedo, puede ser también parte de su hábito, de su ropa, de su pelo, bueno, en fin. Eso es lo que es la reliquia. Y el relicario, el objeto que lo va a llevar. Entonces acá podemos encontrar un relicario, que es, diría yo, lo más importante de esta sala, que es el Cristo crucificado de marfil, que lleva en la parte baja la reliquia del Lignus Crucis, que es un fragmento de la cruz. El Señor de los Milagros está aquí y en todas partes. Sea como creencia, contexto o protagonista, nunca ha dejado de manifestarse en la cultura popular. En la literatura peruana está presente en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, en la Perricholi de Luis Alberto Sánchez o en la primera novela de Osvaldo Reynoso, En octubre no hay milagros. También lo hemos visto en el cine, gracias a películas como El Evangelio de la Carne, Octubre y Rosa Chumbe. Lo que más me ha conmovido en las procesiones es la mirada de los fieles al Señor de los Milagros. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, muchas veces tienen una mirada fija en la imagen del Señor y una mirada que comunica. Se está en un diálogo vivo, en un diálogo que fortalece, que anima, que conforta, que consuela. Dicen que el milagro más evidente es el solo hecho de que podamos pedirlo. Estamos vivos en una ciudad que sigue en pie a pesar de los terremotos y de la pandemia. Así no creamos en el Cristo de Pachacamilla, este recorrido nos muestra la fe de un pueblo. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa.